Vamos a hablar de un concepto muy importante y yo diría es el corazón del cálculo diferencial y en general del cálculo. Entonces, en este video introductorio simplemente voy a mencionar de manera general el concepto de razón de cambio medio. O sea, un tipo de variación de las variables que vamos a ver cómo definirlo para posteriormente esas razones de cambio medias poderlas estimar de una manera instantánea, es decir, de una manera muy exacta. Y bueno, para eso tenemos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Supongan que estos datos de temperatura se tomaron en una estación meteorológica ubicada en algún punto del país. En el eje, en la primera columna tenemos las horas del día, 7, 8, 9, 10. De 10, fíjense que el dato se brinca hasta las 12, es decir, que a las 11 no tuvimos dato de temperatura. Supongamos que la estación meteorológica falló en ese horario y bueno, se brincó hasta las 12. Y en la segunda columna tenemos la temperatura medida en grados Celsius. Bien, pues en esta primera gráfica simplemente estoy representando los valores de la temperatura en función del tiempo. Observen, por ejemplo, que para las 7 de la mañana la temperatura es de 5 grados, por lo tanto, aquí está el primer punto. A las 8 de la mañana la temperatura era de 6 grados, a las 9 de 10 grados y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos hacer aquí es primero ver cuánto cambió la temperatura, por ejemplo, de las 7 a las 8. Y lo que hacemos es lo siguiente. Déjenme subir un poquito esto y vean. Vamos a medir cuánto cambió la temperatura de aquí a aquí. A esa variación, vamos a ponerlo aquí, vamos a entrar un poquito en notación. Esto que está aquí es una variación o un cambio. Eso lo vamos a usar como sinónimo. Lo vamos a representar con la letra delta, o sea, con un triangulito, es una letra griega. Y como aquí lo que estamos viendo es la hora, pues aquí le vamos a llamar un delta de t. Delta de tiempo, así se lee esto. Delta de tiempo. O repito, una variación o un cambio en el tiempo. ¿Y cómo medimos esa variación y cambio en el tiempo? Pues muy fácil, vean. La variación simplemente va a ser ver la distancia que hay de las 7 a las 8. En este caso, rápidamente se ve que la distancia es 1 hora, pero matemáticamente esto lo podemos definir de la siguiente manera. Tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, el 8 sería el tiempo final y el 7 sería el tiempo inicial. Muy bien. Lo mismo podemos hacer para la temperatura. Entonces, también podemos ver de aquí a aquí, vean que la distancia es, el zoom está un poquito complicado, ahí esta que está aquí es la variación, en este caso, de la temperatura. Desde luego que correspondiente a esta diferencia de las 7 a las 8 de la mañana. Y esta variación de la temperatura, pues la vamos a definir igual. Vean, delta, y aquí le vamos a poner T mayúscula de temperatura, no confundan con la T minúscula del tiempo, pues esto va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. Vean que ya tengo mis dos cambios, mis dos variaciones de las dos variables. El tiempo medido en horas y la temperatura medida en grados Celsius o grados centígrados. Entonces vamos a calcular esas variaciones para el instante de las 7 a las 8. Entonces lo voy a hacer abajo de cada una de las columnas. Y fíjense aquí. Para el primer intervalo o para el primer paso de tiempo, tenemos que delta t va a ser igual a t final, 8 horas, menos t inicial, 7 horas. Esto está muy sencillito. Delta t es igual a 1 hora. Hacemos lo mismo para la temperatura. Delta t, temperatura, va a ser igual a temperatura final, 6 grados. Fíjense que llegó a 6 grados. 6 grados Celsius menos temperatura inicial, 5 grados Celsius.
Vean que eso también lo podemos ver de nuestra tablita, que no está de adorno. ¿Sí? Aquí está. Temperatura final 6, temperatura inicial 5, por lo tanto, delta temperatura es igual a 1 grado Celsius, 1 grado centígrado. ¿Y esto qué tiene de importante? Pues vean, hasta lo voy a encerrar con rojo para que lo vean. Aquí tengo el cambio de la temperatura y acá tengo el cambio del tiempo. Vean el título. Razón de cambio media. Hasta aquí nos vamos a detener ahora. Una razón la podemos entender también, esta palabrita, como una... ¡Ay, qué fue flecha! Como una tasa o como un ritmo. En inglés a esto se le conoce como rate, ¿no? Como, digamos, la velocidad con la que algo está cambiando. Entonces, para encontrar esta razón, una razón también la podemos pensar en términos operativos como una división. Lo que necesitamos es dividir nuestra variable, nuestro cambio de la variable dependiente entre el cambio de la variable independiente. Entonces, en este caso, vean, esto es importantísimo. Si yo divido delta T, el cambio de la temperatura, entre el cambio del tiempo, para este primer caso, aquí lo pongo, para este primer caso, lo que tendré es, ¿cuánto cambió la temperatura? 1 grado Celsius. Entre, ¿cuánto cambió el tiempo? 1 hora. Entonces, si yo divido 1 entre 1, esto me da 1. ¿1 qué? Grados Celsius por hora. ¿Qué significa eso? Que la razón de cambio en la primera hora fue de 1 grado Celsius por hora. Claro, porque en 1 hora la temperatura aumentó 1 grado Celsius. Entonces vean lo que tengo acá en mi segunda gráfica, que es justo lo que voy a hacer ahora. En el eje horizontal sigo teniendo el tiempo y en el eje vertical ahora tengo la razón de cambio. ¿Cuánto cambió de las 7 a las 8? Pues de las 7 a las 8 solamente cambió 1 grado centígrado o Celsius por hora. Entonces de las 7 a las 8 solo cambió 1 grado. Y vamos a seguir completando la tablita.